Bienvenidos al programa Diálogos sobre Aprendizaje Corporativo o en inglés Corporate Learning Dialogues a través del canal de YouTube de Unikemia. Les recuerdo que Unikemia es una institución dedicada al desarrollo profesional y académico de ejecutivos en organizaciones empresariales. Mi nombre es Paul Esqueda, profesor emérito de Penn State University. En esta edición del programa tenemos como invitada a Laura Rojas, quien es Chief Executive Officer of Nodum International. Ella es una emprendedora y reconocida consultora en negocios internacionales. Laura se graduó de economista en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Además tiene un máster en Public Administration del Kennedy School of Government en Harvard University. Y bueno, Laura tiene una larga trayectoria profesional en posiciones como, por ejemplo, presidente del Washington Consulting Corporation, Senior Advisor del Inter-American Development Bank, viceministro de Desarrollo Económico del Ministerio de Fomento en Venezuela, con el gobierno de Venezuela, y también vicepresidente del Instituto de Comercio Exterior, ICE, en Caracas. Bueno, muchas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación a este programa y abrimos con lo siguiente. Si nos puedes dar una idea de lo que es FinTech. Claro, bueno, Paul, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación a este episodio del podcast de Unikemia y encantada de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. A ver, FinTech es un vocablo que une a su vez dos palabras, finanzas y tecnología. De hecho, su traducción más aceptada en español sería servicios tecnofinancieros. Así que eso hace referencia a innovaciones financieras que son habilitadas por distintas tecnologías. La FinTech tiene una particularidad, que son productos, servicios, modelos de negocios, etcétera, innovaciones, como decía antes, que son manejadas por empresas no financieras. Eso es lo que la diferencia de innovaciones tradicionales en esa industria. Es decir, no son bancos, no son cooperativas, no son cajas de ahorros, es decir, no son entidades tradicionales del sector financiero, sino estamos hablando de bien empresas de base tecnológica, empresas, startups, sobre todo nuevas empresas y empresas que se han desarrollado en ese campo basadas en la tecnología. También estamos hablando de empresas de telecomunicaciones que entraron muy fuertemente en el sector de servicios financieros a principios de los 2000, sobre todo en África, que después podemos referirnos a esa experiencia. Estamos hablando también de empresas de comercio electrónico, como Alibaba en China, de mensajería, como Tencent también en China, donde el sector fintech es muy poderoso, e incluso de las grandes, las llamadas Big Tech, es decir, empresas como Amazon, Apple, Facebook, etcétera, todas las cuales han entrado fuertemente a dar servicios financieros. Y a medida que se va avanzando, hay multitud de otros actores no tradicionales que pueden entrar a prestar servicios, como empresas de delivery, por ejemplo. En América Latina se está viendo una gran cantidad de empresas de delivery que también están entrando a prestar servicios financieros. Así que es toda esa gama de actores que rompieron el monopolio de la prestación de servicios por parte de los bancos y otras entidades financieras reguladas,
y que pues hoy ocupan un espacio muy importante en distintos segmentos de la industria, desde los pagos y transferencias de dinero, como las remesas o los pagos de persona a persona, todo el campo que tiene que ver con los créditos, préstamos de todo tipo, desde préstamos de persona a persona, el famoso crowdfunding, ¿verdad? Los préstamos basados en facturas, inversiones, todo tipo de colocaciones, todo tipo de asesoría en materia de inversiones, los llamados robo-advisors, y al mismo tiempo todos aquellos servicios y productos que hacen posible la prestación a su vez de servicios financieros. Así que se ubican entonces en distintos puntos o distintos nichos dentro de la cadena de valor tradicional de una entidad financiera y atacan, por así decirlo, a ese monopolio que ellos tenían en la prestación de esos servicios al público y a las empresas, pues, ¿no? Muchas gracias, Laura. La verdad es que suena súper excitante así cuando lo pones de esa forma. Se me ocurría cuando te oí hablar de que, por ejemplo, una organización como GoFundMe eh, forma parte de esa familia, aunque es solo donaciones, pero ellos ofrecen el servicio de la recolección de los fondos y que se lo hacen fácil al usuario, ¿no? Absolutamente, GoFundMe forma parte de lo que hemos denominado economía colaborativa, pues, ¿no? Eso, es parte de un crowdfunding, levanto dinero y la empresa lo que es un intermediario entre aquellas personas que necesitan dinero para solventar pues algún deseo o necesidad y aquellos que están dispuestos, en este caso, a donar dinero, ¿verdad? Así como existe GoFundMe para donaciones, ¿no? Existen otras muchas empresas, por ejemplo, Patreon es otra que puede ser bastante conocida por mucha gente porque es utilizada sobre todo por artistas, bien sea músicos, bien sea otro tipo de creadores que tradicionalmente no encuentran maneras de monetizar su dinero y a través entonces de esta plataforma de Patreon logran que su audiencia pueda, digamos, apoyarlos en su tarea creativa. Pero hay otras muchas fórmulas de crowdfunding para poder levantar dinero por ejemplo, para lanzar productos. Kickstarter es otra que está en ese segmento. Pero aquí estamos hablando siempre digamos, básicamente de donaciones, ¿ok? Pero el crowdfunding también tiene mucho que ver con préstamos, es decir, poder levantar fondos de personas que quieren invertir su dinero en empresas o individuos que están desarrollando determinados productos, pues, ¿no? Entonces allí es básicamente un préstamo lo que se le da al receptor de los fondos. Es decir, como te das cuenta, entonces es típicamente una actividad que antes realizaban los bancos o que antes realizaba una caja de ahorro o una cooperativa de manera exclusiva. Es decir, son intermediarios entre aquellos tenedores de fondos y aquellos que requieren los fondos. Entonces, esta tarea que antes lo que uno hacía era que iba a un banco porque sabía que tenía el dinero para
prestarlo, ¿verdad? Es lo que hacen estos intermediarios a través de estas plataformas en Internet que publicitan entonces los proyectos, publicitan qué es lo que quieren hacer y hay inversionistas que pueden entonces decir, me parece bien esta empresa o este otro proyecto y estoy dispuesto a financiarlo. Y en ese sentido, pues hay multitud de cosas que se pueden hacer. Hay plataformas de crowdfunding que se especializan, por ejemplo, en el sector de bienes raíces, hay otras que se especializan en el sector de medianas empresas, es decir, la gama está abierta a la imaginación, a la creatividad y a la innovación de los emprendedores en esta área. Bueno, hablando de innovaciones, la siguiente pregunta que te tengo es, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas y de otra naturaleza de mayor impacto en el sector financiero? Yo creo que ya tú cubriste parte de esto en lo que dijiste anteriormente, pero si tienes algo que indicarnos en innovaciones tecnológicas. A ver, no sé si a lo mejor una manera de enfocar a la respuesta es señalando cuáles son las tecnologías que hacen posible estas innovaciones financieras, ¿ok? O sea, recordemos que aquí estamos hablando básicamente de transmitir información. Es decir, dinero es fundamentalmente información contable, ¿verdad? Que la transmitimos de alguna manera. Y en el sistema financiero tradicional la transmitimos entre alguien que tiene el dinero y alguien que lo busca de alguna forma, bien sea porque necesita que se le pague o por la provisión de bienes o servicios, o bien porque necesita adquirir los fondos para sus inversiones. Entonces, lo primero es que las tecnologías de la información hicieron posible la aparición de fintech porque permiten digitalizar esa información y poder transmitirla. En principio a través de Internet, y eso es lo que hace entonces factible que tengamos esa información disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, donde quiera donde quiera que estemos, pero también a través de las redes inalámbricas. O sea, la tecnología celular ha sido absolutamente clave en poder desarrollar este tipo de servicios y a dos niveles. Yo mencionaba antes el caso de las telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones en África, básicamente Vodafone en Kenia, irrumpió en este sector financiero, permitiendo que pequeños comerciantes y agricultores que normalmente tenían que caminar o irse en autobús, recorrer muchísimos kilómetros con dinero en el bolsillo, en vez de hacer eso pudieran transmitirlo a través de las redes inalámbricas, a través de un mensaje de texto, ¿ok? Y con la ayuda no de instituciones bancarias, sino de distintos agentes a los cuales se le pasaba la información a través de un teléfono no inteligente, ¿no? Esa fue una de las primerísimas innovaciones y que todavía opera y da servicios en África a aproximadamente 70 millones de personas. Pero luego, a partir del 2007, con la aparición de los teléfonos inteligentes y ese cambio en el comportamiento de los consumidores, de que es un mobile first, pues, ¿no? Sí, lo celular es lo primero que tenemos a la mano y que todo el mundo quiere consumir cosas a través del celular. Entonces, buena parte de los servicios fintech se transmiten a través de Internet, pero utilizando las aplicaciones móviles en los servicios, para los servicios financieros. Luego tú tienes otra gran cantidad de tecnologías que han sido necesarias para
masificar la producción y la distribución de este tipo de servicios, ¿no? De estas innovaciones. ¿No? Tienes el caso de la nube. Pues, ¿no? O sea, realmente sin esta red de computadoras que permiten esta flexibilidad enorme, pues sería muy difícil el procesamiento de millones de transacciones diarias como ocurre para dar capacidad para dar este tipo de servicios, pues, ¿no? Tienes cosas como las aplicaciones de programación, los APIs, que son hoy en día fundamental porque son los que permiten la integración entre distintos servicios. Como saben, los APIs son software, programas de computación que permiten que dos sistemas se comuniquen entre sí de una manera muy fácil. Sin los APIs sería imposible, por ejemplo, las integraciones que hacen todas estas empresas de fintech, incluso con los mismos bancos o con las mismas empresas. Imagínate una empresa que está solicitando un préstamo, ¿verdad? En el pasado, pues lo que hacía era que le mandaba toda su información financiera al proveedor, qué sé yo, antes en papel y después a lo mejor a través de un disquete o algo parecido, o a través de un CD, etcétera. Pues no, hoy a través de APIs es muy fácil la conexión entre el proveedor de servicios financieros y la empresa, y la información puede transmitirse simplemente en minutos, pues, ¿no? Hablando de información, todo lo que tiene que ver con Big Data, el análisis de grandes datos, ¿verdad? Y la inteligencia artificial permite justamente el procesamiento de grandes volúmenes de información de una manera muy rápida. Y eso es lo que hace entonces que un proveedor de préstamo, como puede ser LendingTree, como puede ser Kabbage, como hay muchísimos, ya pueden entonces procesar la información del individuo o procesar la información de la empresa que solicita un préstamo realmente en horas, sino en minutos, y darte la respuesta de si tu crédito ha sido o no aceptado en un tiempo casi que instantáneo, en comparación sobre todo a cómo se hacía casi que en la antigüedad, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con análisis de grandes datos e inteligencia artificial también ha hecho posible que se personalicen cada vez más esos servicios, ¿no? Esa es otra característica de los servicios fintech, que son cada vez más personalizados. Si tú ves que es una tendencia que es parte de la economía digital, de la misma manera que tú entras en Amazon y automáticamente ves recomendaciones ajustados a tu historial de búsqueda o a tu historial de compra en, en la plataforma, o que tú entras a Netflix y automáticamente tienes recomendaciones ajustadas a tu perfil. De la misma manera, los servicios y productos financieros son cada vez más personalizados y más ajustados. Y eso solo es posible a través de el análisis de los datos, ¿no? Que se van acumulando en tu historial, pero también de millares de otros puntos o fuentes de información sobre ti que están en Internet y otras bases de datos, y que son posibles de procesar y permitir la toma de decisiones por parte de estas entidades financieras. Por ejemplo, uno de los grandes bancos digitales, porque ahora también estamos hablando de los llamados neobancos o bancos digitales o challenger banks, tienen varios nombres, que en realidad no son totalmente bancos en el sentido de que siguen siendo
empresas no bancarias, es decir, no están regulados como bancos. Y quizás una diferencia fundamental es que no tienen la posibilidad de recibir depósitos del público y mucho menos mantenerlos como tales. Pero sí son capaces de dar una serie de servicios y entre ellos, de vuelta, el de los préstamos. Entonces, uno de los bancos más grandes del mundo en este momento en esa esfera es Nubank, es un banco digital que se funda en Brasil en el 2013 y que hoy en día tiene más de 50 millones de usuarios. Y Nubank sale al mercado con un solo producto, que es una tarjeta de crédito, en este caso es una tarjeta física, pero que le permite darle acceso a servicios financieros a personas que no tenían cuenta bancaria, que nunca en su vida habían tenido este tipo de acceso a una tarjeta de crédito. Y Nubank lo que hace es que comienza con un monto muy pequeño, digamos $10 o algo así por el estilo, y analiza para para aceptar o no a la persona muchísimos datos de redes sociales, de consumo, de servicios públicos, es decir, analiza datos que no son los tradicionales, para poder tener un perfil crediticio de la persona y poder ajustar entonces el monto del crédito a sus necesidades y va variando ese monto de crédito a medida que la persona va respondiendo. Ese es un ejemplo, pues, ¿no?, de lo que es posible hacer con el análisis de los grandes datos y obviamente con la inteligencia artificial, porque eso es lo que en buena parte permite este procesamiento entonces de la información y ese modelaje, en definitiva, de los comportamientos humanos a partir del análisis de los grandes datos. Y bueno, y así te puedo mencionar otras muchas, pero quizás al final llegamos por ejemplo, Internet de las cosas, de cómo se están utilizando también, en este caso, en los seguros, para dar servicios de prevención, sobre todo, que es la nueva manera de abordar el tema de los seguros, no ya como una protección ante siniestros, sino como una prevención de los siniestros, pues, ¿no? Y ahí el Internet de las cosas, es decir, la aplicación de sensores y la comunicación a Internet de múltiples aparatos te permite dar ese tipo de servicios. Y bueno, y finalmente tenemos a blockchain, que ha llegado también como un protocolo que ya no permite solo transferir información, que era lo que yo decía al principio, que se logró con las tecnologías de la información, digitalizar la información contable, que es el dinero, básicamente. Pero en este caso, además de información, transmitimos valor, o sea, a través de las criptomonedas, pues, ¿no? Y entonces, blockchain supone una revolución dentro de la prestación de los servicios financieros que todavía no sabemos exactamente a dónde va a llegar, pero que efectivamente son muchas las innovaciones y las investigaciones que se están haciendo en torno a ese tema. Yo tenía una pregunta aquí, pero yo creo que una vez más, yo creo que se ha ido respondiendo, o las ha ido respondiendo. ¿Cuál es la conexión entre FinTech y la famosa transformación digital? Bueno, lo que tú describiste fue la transformación digital. Y bueno, y la conexión, a mi manera de ver, queda evidente entre FinTech, servicios financieros tecnológico o con tecnología y la transformación digital.
Y yo me voy a ir a la siguiente pregunta que te tengo aquí. Pero sin embargo, Adi- déjame Ajá, dale. poner, porque en transformación digital, sí, efectivamente, la historia de FinTech nos habla de transformación digital, pero ya en transformación digital también podríamos hablar de dos aspectos que son bien relevantes. Uno, lo que ha significado eso para el sector financiero, para los proveedores tradicionales, en este caso los bancos, las cooperativas, las cajas de ahorros y las microfinancieras. Bueno, pero sobre todo los bancos se sintieron súper amenazados y obviamente todas estas actores se han sentido muy, muy amenazados porque, como decía yo, están siendo atacados por múltiples partes y además en múltiples segmentos o verticales de la cadena de valor por todos estos actores no financieros. Entonces, la revolución fintech, como yo la llamo, ha llevado a la transformación digital de las empresas, las entidades financieras tradicionales. Comenzando por los bancos, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que, bueno, algo tenían que hacer, y que si no hacían nada, lo que no solamente podían algunos desaparecer, pero otros muchos iban a quedar relegados a la prestación de servicios de back-end, porque como la regulación lo que hace es que solamente estas entidades financieras reguladas son las que pueden captar depósitos del público y mantenerlos allí. Siempre al final las fintech requieren de un banco para poder guardar el dinero de la persona, ¿no? O de las empresas, pues, ¿no? Entonces, era o se modernizaban o simplemente quedaban a ese nivel. Entonces, era sumamente importante que los bancos no solamente modernizaran su plataforma tecnológica, que es muy difícil porque estos grandes sistemas de información y de tecnología que tenían los bancos súper integrados, el front-end, el back-end, y era muy difícil innovar en esas condiciones, así que había que moverse hacia la nube, había que moverse hacia plataformas mucho más flexibles que le permitieran justamente innovar y competir con la fintech. Y al mismo tiempo necesitaban de una profunda transformación cultural para poder responder con la agilidad, con la rapidez que se requiere para actuar como una empresa tecnológica o para competir con una empresa tecnológica. Eso llevó a muchos bancos a decir que básicamente debían transformarse en empresas tecnológicas con licencia bancaria. Y efectivamente muchos de ellos se movieron en esa dirección. Todavía falta mucho por hacer, sobre todo para las entidades financieras más pequeñas, al estilo de las microfinancieras y al estilo de las cajas de ahorros y cooperativas, que son muy importantes porque le dan servicio a un segmento de la población que normalmente no es atendido por los grandes bancos. Entonces, eso es un aspecto de la transformación digital que es importante tenerlo muy en cuenta. Pero el otro aspecto de la transformación digital es entonces ya aguas abajo hacia los usuarios de estos servicios, que es lo que permite. Y allí ha sido muy importante FinTech porque son servicios o productos mucho más asequibles, normalmente mucho más baratos y, como decía, tienen la capacidad de personalizarse. Tres cosas que los bancos o estas entidades no podían hacer y que por lo tanto para los segmentos más de menores ingresos y para las pymes ha sido la fintech muy importante. O por lo menos hay allí una promesa
muy importante para llegar hasta esos sectores más vulnerables, y que la transformación digital llegue a ellos. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, perdón, un ejemplo, es el de los pagos. O sea, realmente el poder tener acceso a pagos que no sean en efectivo, pues, ¿no? Sino a pagos digitales, es normalmente el primer paso en la escalera de acceso a los servicios financieros. ¿Okay? Pero si tú no tienes una cuenta bancaria, pues simplemente es muy difícil que tú puedas tener una tarjeta de crédito que te permita hacer pagos digitales. Eso te impide asimismo una gran cantidad de cosas. El comercio electrónico no lo puedes hacer, puesto que normalmente requiere igualmente acceso al dinero que está depositado en una cuenta bancaria. Y las cuentas de dinero electrónico que se crean precisamente con las empresas de telecomunicaciones, como el caso que refería en África, que están más limitados en América Latina, pero que también existe, u otro tipo de empresas que dan ese tipo de servicios, ¿no? O sea, han sido realmente una tabla de salvación para individuos y empresas, pues, ¿no? Allí hay todavía mucho camino por recorrer, pero definitivamente la transformación digital, sobre todo de esos segmentos de menores ingresos, que no están bancarizados o que simplemente tienen una cuenta pero que no las utilizan por muchas razones, o poblaciones que tradicionalmente han sido muy poco apoyadas por el sector financiero tradicional, como son las pymes, han recibido un impulso increíble para su transformación digital a través de la existencia de la fintech. Pues, ¿no? Oye, muchas gracias, Laura. Muy interesante y muy provocativo el tema. Laura, ¿tú crees que América Latina como región está lista para la transformación digital? ¿Cuáles son las oportunidades y cuál es la mayor debilidad? Bueno, uniendo esta pregunta con mi respuesta anterior, verás, las mayores oportunidades están justamente en poder bancarizar a ese altísimo porcentaje de personas en América Latina que todavía no tienen una cuenta bancaria y que por lo tanto no tienen acceso a servicios financieros. Obviamente la transformación digital es mucho más que tener acceso a servicios financieros, pero es un tema que es sumamente relevante, pues, ¿no? Entonces allí hay una gran oportunidad para poder sustituir el efectivo, que sigue siendo la forma preferida de pago por muchísimas personas, y en otros casos es que simplemente no tienen acceso a otros medios de pago. Y como resultado no tienen acceso pues, a múltiples otras grandes cantidades de servicios. Eso está muy unido entonces a la marginalidad que existe dentro del sector empresarial, el tejido empresarial en América Latina está compuesto de múltiples empresas, perdón, yo dije marginales, pero en realidad estaba refiriéndome a empresas que no están legalmente bien constituidas o que no pagan impuestos, que no, como resultado entonces no tienen acceso a servicios ni tienen acceso a contratos con el gobierno, y sus posibilidades de crecimiento realmente están súper limitadas. Pues ese sector informal de la economía, informalidad es el término y no marginalidad, ese sector informal de la economía es el que está más necesitado entonces de la transformación digital y donde hay muchísimas oportunidades
para dotarlos por primera vez de acceso a cuentas y servicios que les permitan ese crecimiento. Ahora, obstáculos, entonces hay muchos. ¿No? En muchos casos es que la ausencia de conexión adecuada a Internet es uno de los grandes obstáculos en América Latina, como en muchas otras partes del mundo. Ahí podríamos quizás hablar de algunas soluciones en ese sentido, em, pero ciertamente mm, más allá de los servicios de telecomunicaciones, el tema de Internet sigue siendo un obstáculo bien importante, pues, ¿no? Hay un tema de regulaciones, el marco regulatorio tiene que modificarse, tiene que flexibilizarse, adaptarse a las nuevas realidades de la economía digital para poder eh, promover entonces la transformación digital de las sociedades. También hay un tema de construcción de capacidades a múltiples niveles. Hay un tema de cómo dotar de habilidades digitales a personas que no son nativas digitales, pues, ¿no? Y que no han tenido ese acceso que muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de la vida. Y entonces, que es importante porque eso no solamente es necesario para que puedan utilizar apropiadamente este tipo de servicios, sino además romper la barrera cultural que impide muchas veces que estos servicios se utilicen por parte de la población, sobre todo de vuelta de la población de menores ingresos, ¿no? Así que creo que ese es un, los aspectos que hay que tomar en cuenta. Un aspecto muy importante es que a pesar de todo lo que uno pudiera pensar de las restricciones existentes en América Latina, en ese sentido, la industria fintech en los últimos años ha crecido extraordinariamente. Es una de los segmentos en los cuales hay más inversión, inversión no solamente de fondos de capital latinoamericanos, sino incluso de fondos de capital europeos y de Estados Unidos que están invirtiendo fuertemente en la región porque han visto no solamente pues, la posibilidad de servir a un mercado realmente muy amplio, sino porque además están dándole apoyo a cantidad de emprendimientos innovadores que están realmente rompiendo esquemas, pues, ¿no? Y eso ha hecho entonces que en la región haya cantidad de unicornios, los llamados unicornios, que como tú sabes son empresas nuevas que han alcanzado más de $1 billón en valoración, perdón, 1.000 millones de dólares de valoración y que pues, existen en América Latina. Nubank, por ejemplo, que ya lo mencioné antes, el banco digital brasileño es uno de ellos. Mercado Libre es otro, Ualá de Argentina, Betterfly en Chile, que es una empresa proveedora de seguros de vida, pero cuyo cliente realmente son las empresas y que parte de su propuesta de valor es que los empleados de esas empresas, en la medida en que lleven una vida más saludable y en la vida que puedan cooperar entre ellos, etcétera, van acumulando
cada vez más puntos en su seguro de vida. Es decir, hay modelos de negocio innovadores, productos innovadores, y eso ha hecho efectivamente que la región sea un fuente de atracción para inversionistas de la región y fuera de la región. Oye, pero muy bueno oír eso, ¿no? De que América Latina, tú sabes que hay muchos trabajos recientes, y yo también me había metido en ese tema un poco sobre las barreras al crecimiento económico de América Latina. Una de las cosas que yo digo en alguna de las charlas que yo he dado aquí es que América Latina como región, con el doble de la población de Estados Unidos y el doble del área geográfica de Estados Unidos, solo genera, creo que es un 15% del PIB per cápita de Estados Unidos. Y ese es un desempeño muy triste. Pero cuando uno va y dice, bueno, pero ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué explica esta cuestión? Entonces, bueno, está el tema de los orígenes, tú sabes, la cultura hispana versus la cultura de los primeros asentamientos en Estados Unidos. Está el tema de la corrupción, está el tema de un tema que yo creo que en buena medida tú lo mencionaste cuando hablaste de informalidad, es el tamaño de las empresas, que hay una especie de enanismo empresarial en América Latina, ¿no? Y hay un especialista holandés que se dedica a estudiar este tema en buena medida. Pero uno de los temas que cuando, por ejemplo, yo he dicho que la penetración de Internet, y hay gente que tiene dificultades de acceso, sobre todo las clases económicas relativamente bajas, es que aparentemente, y esto yo no tengo ninguna data, sino simplemente es anecdótico, pero que entre la población marginal hay una alta número de personas que ven telenovelas por YouTube. Entonces, eso un poco destruye el mito de que acceso a Internet es un problema para... Y no solamente destruye el mito de que acceso no es un problema, sino que también está esto de los que no son nativos digitales, ¿no? En realidad tampoco. Lo cierto es que este es un tema El tema da para mucho, pero no hay que olvidarse que todavía hay un gran segmento. Yo creo que tú te estás refiriendo sobre todo a los segmentos urbanos, y los segmentos urbanos eso efectivamente pasa. Primero hay un alto porcentaje que tienen celular, tienen teléfonos inteligentes y que por lo tanto tienen acceso a Internet. En los medios rurales eso no pasa, eso es mucho más difícil. Y allí es donde está buena parte del problema. Y además tienes la población de mayor edad, que ya no tienen esa facilidad para el uso de los teléfonos inteligentes. Entonces hay sí una división digital, ¿verdad? Dependiendo de dónde estás, de tu nivel de ingreso, y también de si eres rural o urbano. O sea, ahí habría que... no tengo los datos, pero sí sé que que la gran mayoría de las innovaciones fintechs en América Latina están dirigidas a segmentos de población joven y en el sector urbano, porque esos son los que consumen de esa manera. Pero en todo caso, yo creo que has mencionado muchas cosas de estas barreras culturales. Habría que verlas bien, o sea, pero lo cierto es que el efectivo sigue siendo un rey en países como México, a pesar de que tienes igualmente una altísima
un altísimo porcentaje de la población que es joven y urbano, y sin embargo ahí todavía hay mucho, mucho trabajo que hacer para acabar precisamente o desplazar al efectivo y fomentar el tema de los pagos digitales y con eso pues el acceso a otro tipo de servicios financieros. Pero bueno, eso da para Otra entrevista. otra Vamos a entrevista. planificar otra. Exactamente. Laura, ¿cuál crees tú que es el mapa de ruta de desarrollo profesional ideal de un emprendedor en el área de fintech? Wow. Bueno, yo creo que lo primero ahí es ver dónde está la oportunidad, justamente, ¿no? Y entender la oportunidad es identificar entonces cuáles son los segmentos de la población que puedan tener, en donde pueda tener sentido una oferta novedosa o a través de modelos, de modelos novedosos, pues, ¿no? Ahora, lo que sí está claro es que cualquier emprendedor en esta área tiene que entender que debe ser parte de un ecosistema más amplio, es decir, la integración de cualquiera que sea el servicio que esté dispuesto a ofrecer con otros muchos servicios y con otras muchas empresas es absolutamente indispensable en el mundo de hoy, pues, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del éxito, pues, ¿no? O sea, si tú quieres darle, qué sé yo, ve los casos exitosos en comercio electrónico de estilo como Shopify o los casos de mecanismos de pago estilo Stripe, que están precisamente para las pymes y otras cosas que están surgiendo allí todavía más novedosas, todas tienen como a nivel central la posibilidad de integrar ese servicio con otros muchos servicios, o sea, porque las personas están buscando eso, es decir, en otras palabras, parte de un producto digital, de las ventajas de un producto digital, es que son mucho más valiosos para el consumidor si son integrables con otros productos digitales o si se consumen junto con otros productos, con otros productos digitales. Entonces hay que tener claridad de cuál es el ecosistema y con quién te puedes integrar para poder ser exitoso, ¿no? Bueno, eso suena así como un buen consejo para Unikemia, que desarrolle, Claro, claro. que desarrolle personas que sean capaces de integrar conceptos o ideas o procesos o servicios que llenen las necesidades de los individuos. Bueno, vámonos a la última pregunta que te tengo, bueno, la penúltima, porque estoy tentado a hacerte otra pregunta. Oh, oh. En este mundo de tantos cambios tecnológicos, ¿cómo ves tú el aprendizaje corporativo? Y cuando digo aprendizaje corporativo, me estoy refiriendo a la memoria tecnológica que queda en las organizaciones. Si por ejemplo, una persona se nos va repentinamente, que lo tiene todo en su cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo protegemos el acervo de conocimientos de una organización a través de aprendizaje corporativo? Hmm. A ver, algo que se ha dicho muchísimo, que es parte
esto que hemos llamado transformación digital y que yo llamo transformación del negocio, porque en realidad ya no es solo transformación digital, o sea, es necesario una transformación del negocio o de toda organización para poder operar adecuadamente o exitosamente en la economía digital. Entonces, creemos que eso es un tema de tecnología y efectivamente, como hemos hablado durante todo este tiempo, la tecnología es algo muy importante, el saber cómo integrarla de vuelta en la empresa, pero más importante todavía es cómo transformamos culturalmente a la organización para que sea capaz de operar en este entorno crecientemente digital. Y en ese sentido, la transformación cultural tiene mucho que ver con convertir a las organizaciones en una organización capaz de aprender a distintos niveles. Es cómo introducimos prácticas organizativas que permitan, por un lado, la colaboración, que permitan la experimentación, que podamos equivocarnos y que permitan, por lo tanto, el aprendizaje, pues, ¿no? Porque sin aprendizaje no hay experimentación exitosa, como tú bien sabes, pues, ¿no? O sea, aquí se trata entonces de transformar a las organizaciones, ¿no?, en máquinas de innovación. O sea, de eso es lo que debería hablar cuando hablamos de transformación digital. O sea, hace unas semanas estaba dando un curso precisamente para ejecutivos de entidades financieras no bancarias, de cooperativas y cajas de ahorro. Y yo les decía, si ustedes creen que su proceso de transformación ha culminado porque ahora tienen una aplicación en el teléfono que permiten que sus miembros puedan ver la información de sus cuentas en el teléfono, pues se equivocan. Es decir, el tema tiene que ver con cómo satisfacemos las necesidades a medida que el cliente o el miembro progresa en su vida y a medida que crece y a medida que hace muchísimas otras cosas, y eso requiere entonces una innovación permanente. Y ahí viene el tema del aprendizaje. Entonces, a mi juicio es cómo se introducen en las organizaciones prácticas organizativas que codifiquen ese aprendizaje, ¿no? O sea, que permitan que efectivamente se desarrolle el talento. O sea, y eso tiene que ver con que haya un camino de desarrollo profesional para las personas que son los empleados, pues, ¿no? O sea, con todo este tema de los cambios en el mercado de trabajo, sobre todo en países desarrollados, pero en casi todo el mundo, a partir de la pandemia y todo el tema de trabajo remoto, para quienes pueden hacer trabajo remoto, etcétera. Todo esto ha traído como consecuencia la necesidad de focalizarnos mucho más en el empleado y en sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto, entonces, el darles un camino para su desarrollo profesional es cada vez más importante, pues, ¿no? Entonces, no se trata solamente de darles las habilidades que requiere para su trabajo inmediato, sino darles las posibilidades de poder además moverse dentro de la empresa, porque eso es el tipo de empleado que tú quieres, pues, o sea, un empleado que tenga múltiples habilidades y que sea capaz justamente de aprender y de colaborar con otros muchos, pues, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata. Creo que cada vez es más importante que entonces organizaciones al estilo Unikemia, por ejemplo, que se dedica al desarrollo de programas educativos para las organizaciones,
puedan apoyar a los distintos niveles de la organización a desarrollar habilidades digitales, a desarrollar capacidades técnicas que puedan necesitarse para poder utilizar las distintas tecnologías, pero también apoyar a que los empleados puedan encontrar un ambiente de trabajo que sea satisfactorio y que los ayude en su desarrollo profesional. Creo que esa es la manera de retener a los empleados, porque de otra forma no los vas a poder retener y no hay manera entonces de que esa memoria tecnológica se quede. Pierdes definitivamente a alguien que puede haber sido muy valioso. Sabes que en mis años en el Instituto de Ingeniería, una de las cosas que yo intenté hacer fue, yo llegué a la convicción de que la transferencia de tecnología de una organización de tecnología desarrollada o en una organización como el Instituto de Ingeniería, la manera más eficiente de transferirla a las empresas era a través de transferir los individuos y crear nuevas empresas. Es decir, hacer del Instituto de Ingeniería una máquina de emprendedores, una fábrica de emprendedores. Una incubadora. Una incubadora. Y sabe que las veces que yo mencioné eso de esa forma, varios empleados se me acercaron. Yo tenía la fortuna de tener buena relación, a decirme que eso les parecía así como una expresión de traición, ¿no? Sí. Sí, de que ¿por qué? Bueno, porque estaba estimulando la fuga de talento, ¿no? Pero para que tú veas y lo que es casual, como son las cosas, hace como 5 años se me acercó uno de esos empleados del Instituto de Ingeniería que tiene su propia empresa en Colombia y me dijo, ahora es que entiendo lo que te quería decir. No, bueno, Laura. ¿No? Qué interesante, digo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Laura. Nos has paseado por varias cosas, ¿no? Uno es de la transformación del negocio, la transformación digital, los servicios financieros basados en tecnología, pero en realidad nos llevaste a un punto donde prácticamente decías que la transformación cultural y la transformación de los individuos es lo que está la esencia. Y lo último que quería decir es que tú dijiste que el efectivo es el rey, cash is king. Y entonces resulta que necesitamos cash y al mismo tiempo la FinTech promueve la criptomoneda. Entonces, bueno, ¿dónde vamos a quedar aquí? Tú sabes, pero no necesitamos cash, necesitamos desplazar el efectivo y sustituirlo por pagos digitales o dinero electrónico o dinero virtual, que es al final... Bueno, pero ahí es donde viene la transformación cultural, porque cash is king porque nosotros creemos en el efectivo. Exactamente, exactamente, exactamente. Muchas gracias, Laura. Entonces, con estas últimas reflexiones nos despedimos.